el poder nosotros elaborar y realizar un currículum que muestre nuestras capacidades. Ella, que es una experta en este tema, nos va a platicar pues de la elaboración del currículum vitae, la importancia, sus características y qué debe de contener. Le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Verónica Marín Cardoso, el cual cedo la palabra y estaremos muy atentos a sus comentarios. Bienvenida, licenciada, y muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Gustavo. Pues bienvenidos a todos. Por ahí hay algunos compañeros que se siguen integrando, entonces vamos a irlos aceptando conforme la sesión se vaya dando. Vamos a platicarles sobre este tema que parece muy sencillo, pero creo que nadie nos enseña en el día a día en la escuela, o nos dan ideas, pero realmente no nos preparan para lo que realmente se generan en el área de recursos humanos y todos esos análisis que hacemos todos los departamentos de recursos humanos, en donde pues de alguna manera descartamos a veces a algunos candidatos únicamente por un currículum. Entonces, les voy a compartir mi pantalla y vamos a dar inicio con esta presentación. Les voy a pedir a todos que me apoyen poniendo en silencio sus micrófonos para que no se escuche eco y puedan escucharme mucho mejor. Si por alguna razón alguien tiene alguna duda, con mucho gusto me pueden escribir al chat y ahí vamos revisando. Si no, pueden con toda la tranquilidad del mundo activar su micrófono y en un segundito que por aquí se siguen integrando compañeros. Yo creo que hasta ahí vamos a dejar porque ya no me permite. Un segundo, por favor. Vamos a aceptar a los últimos. Y ahora sí, vamos a iniciar. Bueno, como me presentó Gustavo, me parece, mi nombre es Verónica Marín, soy maestra en educación por parte de la UNITSE de Cancún. Actualmente me encuentro estudiando una maestría en dirección de talento humano. También tengo una licenciatura en negocios internacionales y mercadotecnia por parte de la Universidad del Caribe. Y bueno, cursé un programa de perfeccionamiento de habilidades directivas en ICAMI, como también soy un instructor certificado por parte de Europa Campus. Para que me conozcan, tengo 14 años de experiencia en recursos humanos, específicamente en temas de reclutamiento y selección de personal, capacitación. También tengo 7 años de experiencia en gestión de la responsabilidad social empresarial. Actualmente, como comentaron en la ficha en la que compartieron el link con ustedes, trabajo como director de recursos humanos y responsabilidad social en Grupo Avanti, es un grupo de empresas distribuidoras en Cancún, Quintana Roo. Y bueno, la experiencia con la que cuento es en planeación, desarrollo, implementación de procesos, desarrollo de cultura organizacional, planeación estratégica, comunicación interna, etcétera. Para que me conozcan un poquito. Digo, ¿por qué esta señora nos va a hablar de currículums? ¿Por qué es experta? Bueno, a lo mejor todavía me falta muchísimo para aprender, porque de verdad que aprendemos en cada minuto, pero seguramente algo les puedo aportar en esta corta experiencia que he tenido en el área. Bueno, el currículum es nuestra carta de recomendación. Es la primera presentación que tenemos con una empresa. La empresa no nos conoce, la empresa no nos ha visto. Es una manera de darse cuenta quiénes somos, cómo somos. El currículum habla muchísimo de lo que es cada persona. Entonces, es muy importante saber hacerlo, es muy importante cuidar cada detalle. Entonces, vamos a trabajar. Va a ser muy breve, realmente no es muchísima información. Creo que es lo más concreto que voy a poder hacer para que ustedes hagan un currículum pues bien hecho, con los datos necesarios, porque a veces también profundizamos mucho y lejos de que esta información excesiva nos ayude a vendernos mejor, puede inclusive ser un tema en el que el reclutador decida descartarnos, simplemente porque es demasiado extenso, tenemos poco tiempo, entonces a veces no tenemos chance como de leer toda la información. ¿Qué es un currículum? Bueno, un currículum es el documento que te define profesionalmente. Es la principal herramienta, como les decía, de presentación
digamos que es un anuncio que nosotros hacemos de nuestra persona, de alguna manera nos vendemos, ¿verdad? Esta es una invitación que va a incitar a la persona que va a recibir este documento a conocer más de nosotros. Y no necesariamente a través de un contacto físico, pero sí personal, porque compartimos información muy, muy, muy personal, ¿no? De nuestra trayectoria laboral. El objetivo que tiene este documento, pues obviamente no solamente es conseguir el trabajo, porque pues tú envías tu currículum y eso no quiere decir que con eso vayas a ser ya una persona que vayan a contratar en ese momento. El objetivo primordial de enviarlo pues es conseguir esa primera entrevista. Y aún así en esa primera entrevista no sabemos qué va a pasar, ¿sale? Obviamente en el proceso de que enviamos nuestro currículum, pues lo que buscamos o lo que intentamos conseguir, pues ya es la entrevista y posterior un puesto o una vacante que haya sido solicitada. ¿A quién va dirigido este documento? Y esto es bien importante de contemplar, porque pues obviamente los de recursos humanos de repente ya nos volvemos muy quisquillosos. Queremos todo perfecto, a veces una falta de ortografía, digo, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Todos esos puntos que tenemos que cuidar, pero a veces son detalles muy sencillos y eso genera en automático el descarte del candidato. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos muy poco tiempo, a veces yo les puedo comentar que recibimos cientos, miles de currículums para una sola vacante, y a veces esa una sola vacante, a lo mejor yo publico una vacante de auxiliar de recursos humanos, y me llegan 90 currículums, de los cuales 5 eran de auxiliar. Los demás no tenían nada que ver con el perfil, pero la gente decidió, en esa necesidad de buscar trabajo, subir el currículum para encontrar una oportunidad. Vamos a ver más adelante, esta práctica no es muy recomendada porque a veces saturan a los reclutadores y en esta saturación también corremos el riesgo de ser descartados. Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos poco tiempo, entonces el currículum tiene que ser lo más concreto posible. Seleccionamos por eliminación, entonces a veces ves una foto, la foto, digo, vamos a verlo, insisto, más al ratito, pero a veces simplemente con ver la foto, muchos reclutadores ya no profundizan en el currículum. Entonces, recuerden que esta es tu carta de presentación, es lo primero que van a ver. Entonces, si compartimos una foto a lo mejor poco profesional, pues habla mucho de la persona, ¿no? A lo mejor aplica la de no juzgues a un libro por su portada. Aquí no aplica. Aquí, lamentablemente, los recursos humanos sí hacemos eso, porque se supone que es un documento profesional que habla de ti y de esa búsqueda profesional de empleo, ¿no? Somos muy sensibles a la primera impresión, tanto en el documento, que es en este caso el currículum, como en la entrevista. Entonces tenemos que cuidar muchísimo los detalles que, bueno, ahorita les voy a compartir. El primer punto, y que son los detalles que debemos de cuidar en la elaboración de un currículum, es la foto. ¿Por qué? Tenemos esa tendencia a compartir o recortar fotos. A esta foto de esta fiesta de Navidad, de Año Nuevo, con mi mamá salí bien, con mi amigo, con los cuates, la recortamos y la pegamos en el currículum. Y a lo mejor atrás hay un fondo, hay una persona cruzando, en esa foto salgo con mis amigos y la recorté y se me ven los brazos recortados. Bueno, yo les podría contar historias muy divertidas, porque también a veces nos divertimos con la cantidad de fotos que recibimos, que a veces están totalmente fuera de contexto, a veces en la fiesta. Me ha tocado ver currículums de chicos con las bebidas en la mano. Entonces, obviamente, la empresa en ese momento te va a descartar. Lo primero que observamos es que sea una foto profesional. Yo lo que les recomiendo es que esta foto, pues sea una foto que tenga un fondo blanco, que a lo mejor no necesariamente tienes que estar de traje, pero sí casual, formal, y sea única y exclusivamente para tu currículum, o para algún otro documento, o para alguna otra ficha que quieras compartir, pero que sea una foto profesional. No de los amigos, no de la fiesta, no porque salí, a lo mejor fui a un evento y me super maquillaron a una boda y salí muy bonita. Si no tiene fondo blanco y no te ves profesional, sales escotado, perdón, en el caso de las chicas, no es una foto adecuada para un currículum, ¿sale? Entonces, ese es el primer detalle que yo les recomiendo que cuiden, porque pues es la primera impresión en el tema del reclutador. Otro punto importante es la brevedad y concisión. Yo lo que les recomiendo es que el currículum no sea
mayor a 2 hojas. Volvemos al tema, no tenemos mucho tiempo y a veces profundizamos demasiado y no es necesario. Podemos ser muy concretos y esto atrae más al reclutador. Como la imagen que ven ahí, un currículum de una hoja muy concreto. A veces me ponen, por ejemplo, el objetivo y en el objetivo se llevan casi media hoja y solamente ponen 2 cosas, a lo mejor de experiencia, cuando hay más cosas importantes que compartir de experiencia o de educación. Entonces, yo lo que les recomiendo es que sean, a mí me gusta más siempre una hoja, ¿no? La mayoría de mis compañeros reclutadores coinciden en ese punto, pero bueno, hasta 2 hojas puede ser algo adecuado. La idea es que usen un lenguaje que sea sencillo, con frases cortas, que le faciliten de alguna manera la lectura al reclutador. A veces queremos engañar y aparentar que somos a lo mejor, no sé, muy letrados o que estudiamos mucho y ponemos palabras que a lo mejor, no, por querer quedar bien, lejos de hacernos quedar bien, ni siquiera entiendan nuestro currículum. Yo lo que les insisto a todos es que sean muy sinceros, muy honestos en el currículum y también pues no es necesario mentir, ¿no? En cuanto a la información y también pues obviamente destacar aquella información que sea importante y cuando somos muy extensos corremos el riesgo de la verdad es que ni lo leemos. Hay algunas personas que cometen el error de cuando redactan alguna experiencia laboral, por ejemplo, tienden a poner, en esta empresa yo me encargaba de, no sé, gestionar la nómina, ¿no? Y redactan como si fuera una oración. Les voy a dejar de compartir un poquito mi pantalla porque me piden por ahí que acepte más compañeros y no lo puedo hacer en este equipo si no me salgo de compartir. Entonces les voy a pedir un poquito de paciencia. Nada más voy a sumar a estas personas que se acaban de integrar. Y continuamos. Ok, vamos a continuar y si en un momentito vemos que se agregan más personas, pues aplicamos la misma. Por alguna razón les ofrezco una disculpa, mi equipo no me deja agregar si estoy compartiendo la pantalla. Para aquellos que se acaban de sumar, retomamos, hablamos un poquito de la foto y el cuidado de la foto, que tiene que ser una foto profesional, que tiene que ser una foto exclusivamente para el currículum, con fondo blanco, vestidos de manera casual, formal, y la brevedad y concisión del currículum, que pues obviamente debe de ser muy concreto, no muy largo, máximo 2 hojas, para evitar que nuestro reclutador se aburra con la lectura o simplemente ni lo abra, ¿no? Les comentaba por ahí que muchas personas tienden a redactar las actividades, ¿no? Yo me encargaba de reclutar y seleccionar el personal cuando estaba ahí, trabajaba de 8 horas, No es una buena práctica. Ahorita vamos a ver cuál es la redacción adecuada o lo que yo les recomiendo. Otro punto importante es la claridad y la buena presentación del currículum. Hay que utilizar, como les decía, lenguaje sencillo, frases cortas y destacar aquella información que es importante, a lo mejor con algunas letras negritas, ¿no? Como en el ejemplo que tenemos aquí de John Doe, tenemos por ahí el nombre de la empresa, por ejemplo, viene el año y el nombre de la empresa y viene marcado en negrito y a lo mejor ya
las actividades o acciones que yo realicé en esa empresa, pues ya en un color normal, ¿no? Entonces podemos destacar con negritas algunos puntos importantes. Algo súper indispensable, chicos, yo tuve la oportunidad ya de dar clases a nivel universitario y es sorprendente la falta de ortografía que todavía muchos chicos tienen. La lectura les va a ayudar mucho, eso como un tip, para reducir esos errores ortográficos. Yo les recomiendo que lean mucho. Y la verdad es que si no les gusta leer, no pasa nada. Hoy en día, el celular, el WhatsApp, cualquier aplicación que tengan para escribir mensajes, el Facebook y todas esas redes sociales ya tienen corrector automático. Y también, pues obviamente el Word, que es donde la mayoría de nosotros realiza el currículum, o también hay algunas aplicaciones en donde ya puedes descargar plantillas, y algunas se bajan en Word, otras en otro tipo de aplicaciones, pero todas tienen corrector. Si no tienen corrector ortográfico, bájenlo a Word y revisen la información, porque sí nos fijamos muchísimo en la ortografía. Es de muy mal gusto encontrar faltas de ortografía en personas que son profesionales. Entonces, cuiden mucho la ortografía, insisto, ¿no? Si no sé cómo se escribe una palabra, lo puedo buscar o simplemente apoyarme en esta herramienta de corrector ortográfico y listo, ¿no? Para que mi currículum pues se vea muy presentable. A veces lo mandan por ahí les voy a comentar más adelante cómo enviar su currículum, porque también cometemos el error de mandarlo en Word. Cuando lo mandamos en Word, hay palabras que a lo mejor no están identificadas o porque mi diccionario de Word no está en inglés y a lo mejor algunas faltas de ortografía en español no las detecta o algunas palabras en español no las detecta y se marcan con rojito, como ya han visto seguramente ustedes. Y mandamos el currículum y de repente cuando nosotros lo abrimos lo encontramos todo rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene el ajuste de idioma y yo lo que les recomiendo es que ahí no sea en Word, sino lo guarden en PDF, que es mucho mejor y a lo mejor este tipo de cosas ya no se detectan. El punto número 4, coherencia con la cronología. Aquí cuando establecemos ya sea la parte de educación o la parte de experiencia laboral, es muy importante que antes de guardar nuestro currículum estemos seguros de las fechas y los años. Recuerden que todo lo que ustedes nos dicen, aunque les creemos todo lo que nos dicen, lo tenemos que validar. ¿Cómo? Con referencias, ¿cómo? Hoy en día puedes checar si la persona te dijo que tiene carrera en X licenciatura o alguna maestría, puedes checar directamente si efectivamente tiene su cédula profesional. Entonces, es importante que coloquen bien las fechas, tanto de educación como de experiencia laboral. Y tienen que ser en orden cronológico. También, por ejemplo, no solamente es que lo pongan en orden cronológico, sino que no omitan ningún dato. Cuando hablamos de experiencia laboral, a lo mejor estuve un mes en un trabajo. Y en ese trabajo digo, ay, pues es un mes, no lo voy a subir. ¿Qué van a decir? Nada, no va a pasar nada. Sí pensamos y pensamos mal. Normalmente cuando un colaborador, quizá ustedes digan, no es cierto. Cuando un candidato, perdón, no es cierto, no necesariamente es porque mientan. Bueno, nos ha tocado ver que en un porcentaje importante, cuando omiten un trabajo, es por alguna razón negativa. Porque no salieron bien, porque los corrieron, porque tuvieron problemas con el jefe. Pero a lo mejor duraron un poquito porque no les gustó o simplemente porque era un trabajo temporal. Yo lo que les recomiendo es que no omitan ningún empleo, lo coloquen, que no haya temor en ese sentido y que sean honestos con las fechas de inicio y de término. Si por alguna razón no duraste mucho en ese empleo, no pasa nada, pero sí pasa cuando nos mientes o cuando omites, porque a veces ocultamos mucha esa información sin que necesariamente sea un dato malo o algo que me haya generado una mala referencia, pero lo omito y me insisten y también eso lo podemos saber. Les estoy dando mis secretos, pero también hay páginas donde podemos checar cuáles son todas las razones sociales en las que ustedes han trabajado. Si ustedes omiten datos, nosotros lo vamos a saber. Entonces, todo lo que les recomiendo es que pongan todo y de acuerdo a las fechas más próximas. Es decir, cuando ponemos la experiencia laboral, empezamos desde el trabajo actual y de ahí hacia atrás, ¿no? Entonces vamos de alguna manera en cronología, llamámosle inversa, ¿no? De forma que las últimas experiencias laborales son las que quedan hasta más arriba.
Ahora, el punto de la estructura, que es el punto número 5. Aquí debemos escribir las funciones de tener como una estructura en nuestro currículum, hablando de, bueno, los contactos, a lo mejor dónde me van a poder localizar. Yo siempre recomiendo que, bueno, tengan siempre su nombre, sus datos de contacto, que es lo primero que vemos para, pues, poder citarlos a alguna entrevista, ya sea por correo, por llamadas, que los teléfonos y datos que pongan, pues, sean datos donde los podamos localizar, ¿verdad? Que pongan posteriormente la educación, o pueden poner la experiencia laboral y la educación al final, no importa, pero que tenga una estructura y que tenga orden. Hoy en día ya hay muchos currículums muy modernos, como este de nuestro amigo John, en donde ya ponen hasta las habilidades, lenguaje, y son muy dinámicos y muy visuales, y son muy prácticos porque a lo mejor llaman más la atención del reclutador. Pero si no tienen orden, perdemos al reclutador. Entonces, puede ser jugar mucho con la parte visual, pero si no tiene un orden y estructura, también eso puede ser un tema de descarte. Entonces, yo les recomiendo que cuiden mucho, que haya un orden en la información. En resumen de responsabilidades, una vez que nosotros ponemos la experiencia laboral, lo vamos a ver, no se asusten y digan, ay, va muy rápido y no me está dando mucho detalle. Ahorita vamos a ver más a detalle cada punto y también les voy a dar un ejemplo con mi currículum para que vean cómo pueden redactarlo, cuáles son las mejores recomendaciones para redactar, ¿ok? En el punto número 6 habla del resumen de nuestras responsabilidades. Cuando nosotros hablamos de experiencia y que está aquí en el currículo de John después de la educación, tendemos a poner el año en el que trabajamos en esa empresa y también qué hacíamos ahí. También cometen mucho el error algunos candidatos de poner una redacción como si estuvieran platicando lo que hacían. Y a veces se llevan ahí casi una hoja, o media hoja, o un cuarto de hoja. Entonces es muchísimo. Tenemos que ser muy concretos y tratar de no poner todas las actividades que estábamos realizando en esa empresa. Yo lo que les recomiendo es que traten de ser muy concretos. Les voy a poner puntualmente ejemplos sobre mi área y mi departamento, que es lo que yo controlo, ¿verdad? Supongamos que yo quiero poner mi último empleo y pongo que trabajo como director de recursos humanos en Grupo ANTI y que me encargo de reclutamiento y selección de personal, capacitación, responsabilidad social y listo, ¿no? Esos son los puntos más importantes. Ahora, obviamente, de cada uno de esos puntos de alguna manera se desglosan muchísimas actividades. Ya no son responsabilidades como tal, sino son actividades. Cometemos también el error de poner toda esa lista y aparte con bullets o puntitos, ¿no? De todas las actividades. Entrevistaba, a lo mejor también hacía firmas de contrato, activación del reloj checador, daba cursos de inducción, ¿qué otra cosa? Entregaba transporte. Esas son actividades. Al reclutador no le interesa ver todas esas actividades porque en la entrevista eso es lo que te va a cuestionar. ¿Qué hacías? ¿Cómo lo hacías? ¿Con qué plataformas? ¿Con qué sistemas? ¿Con qué software? Todo eso te lo vamos a cuestionar en una entrevista laboral. Trata de ser lo más concreto posible y únicamente darle como puntos muy precisos a las actividades importantes, como les puse en el ejemplo. Reclutamiento y selección. Me queda claro que nosotros que sabemos que es reclutamiento y selección, pues vamos a saber que dentro de reclutamiento y selección pues está entrevistas, revisión de currículums, ¿no? Etcétera, ¿no? Y si pongo contratación, dentro de la contratación está pues el curso de inducción, la firma de contrato, recorridos, etcétera. Entonces hay que ser muy puntuales con esas actividades que realizamos. También el currículum podemos poner otros datos de interés, que aquí, bueno, ya podrían sumarle algún dato interesante. Aquí pueden aportar información valiosa sobre su persona, algo que los haga destacar en el empleo en el que van a buscar, ¿verdad? Porque también me ha tocado ver currículums en donde ponen, no sé, voy a buscar una vacante de auxiliar de recursos humanos y pongo que tomé un diplomado en macramé. Por supuesto que está de más poner que estudiaste un diplomado en macramé, pero si estudiaste un diplomado en desarrollo organizacional, por supuesto que es importante que lo pongas,
porque la vacante que están solicitando pues es de auxiliar de recursos humanos y es una de las actividades que hoy en día como aliados estratégicos desarrollamos y que puede ser un diferenciador respecto a otros candidatos. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso esto va de la mano del punto número 8, porque el currículum hay que tropicalizarlo. El currículum no puede ser el mismo para todas las vacantes. Ustedes están en un proceso en donde están buscando, digo, a lo mejor tienen muy clara por la carrera que están estudiando, a lo mejor de qué van a trabajar o qué vacantes buscar. Sin embargo, con base a mi experiencia, les puedo compartir que, bueno, yo estudié, como les dije en la presentación, negocios internacionales, tengo una maestría en educación, pero bueno, primero estudié negocios con especialidad en mercadotecnia y la vida me llevó a recursos humanos, ¿no? Entonces, a lo mejor no necesariamente voy a trabajar en lo que esté estudiando, a lo mejor inicialmente no, o a lo mejor tengo la suerte de que sí en eso sigo y en el camino me voy cambiando, no lo sabemos. Mientras eso sucede y mientras descubrimos exactamente cuál es nuestra vocación, porque a veces eso es lo que pasa, ¿no? Y principalmente, por eso les pongo mi ejemplo, porque a mí me encantaba mi carrera, pero por alguna razón hice prácticas en recursos humanos, me encantó y decidí hacer mi carrera en recursos humanos. ¿Qué pasaba? Que mis prácticas estaban muy metidas al tema de aduanas, todo lo que tenía que ver con pedimentos, y cuando vi que me gustaba recursos humanos y tuve la oportunidad de hacer prácticas también en Grupo Ultrafan, que es una empresa grande, importante aquí en la zona, me di cuenta que pues esa era mi área, eso era lo que me gustaba. Y entonces, pues mis currículums tenía que tropicalizarlos. A lo mejor si había tomado algún curso, algún taller que tuviera temas de recursos humanos, pues me convenía ponerlos cuando buscara pues vacantes de auxiliar de recursos humanos. Si por alguna razón salía una vacante alineada con mi carrera, pues entonces a lo mejor ponía las prácticas que había estado desarrollando en la aduana o en alguna otra institución que tuviera alguna relación con la vacante que estaba solicitando. Entonces ese currículum tiene que ser cambiante, ¿no? Y cuidar muchísimo a lo mejor este tipo de detalles o habilidades, porque también las habilidades, a lo mejor, o las competencias que pide una vacante de, no sé, recursos humanos, no sean las mismas que las que te piden de contador. En recursos humanos te piden que tengas pues facilidad de palabra, que seas una persona extrovertida, que de alguna manera manejes buenas relaciones interpersonales, negociación, porque obviamente tienes contacto con muchos colaboradores y tienes que pues constantemente negociar algunos puntos, y a lo mejor de contador, pues la competencia no te pida que seas extrovertido, ¿no? La mayoría de los contadores pues son más tranquilos, son como muy concentrados y enfocados en su trabajo, son la mayoría, no generalizo, pero por lo menos los que yo conozco, son menos sociables a lo mejor que una persona que esté en recursos humanos porque tiene mucho contacto con el personal, y pues obviamente las competencias que solicitan respecto de una vacante contra la otra son totalmente diferentes. Esto también lo podemos cuidar y tropicalizar nuestro currículum de acuerdo a las competencias que considero que tengo y que aplican a una o a otra vacante que esté solicitando. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Digo, vamos a ir detallando poco a poco más, pero me gustaría saber si tienen dudas en este punto. ¿Seguros que no tienen dudas? Segurísimos. Muy claro, Verónica. Muchas gracias. Bueno, que conste, después me van a enviar sus currículums y los voy a evaluar y vamos a ver si es cierto. Muy bien, vamos a continuar entonces. Perdón, yo sí tengo cuando dijo de lo de los empleos, que no se deben omitir, perdón. Buenas tardes. ¿Tu nombre cuál es? Buenas tardes. Alejandra, ahora sí. Cuéntame, Alejandra. Cuando estaba diciendo de la orden cronológica, que se empieza del actual trabajo al que se empezó, con el que se empezó, no omitir ningún trabajo, ¿hay algún tipo de, no sé cuántos trabajos poner, no sé, máximo poner 4 o 5 para que no se vea tan tedioso o...? Sí. ¿Cuántos? Sí, totalmente. Ahorita te voy a enseñar, vamos a ver en mi currículum, que es el ejemplo que les tengo, cuántos son los empleos que yo recomiendo. Digo, para contestar tu pregunta, yo máximo pondría 3.
que sea, ahora, si tú tienes 3 empleos, pero a lo mejor de esos 3 empleos que tú estás colocando ahí, en uno duraste un mes y no es algo representativo, pero el anterior, que ya sería el 4, si duraste, no sé, 2, 3 años, podrías poner los 4 y a lo mejor en ese en el que duraste muy poquito tiempo no profundizar, ¿sale? Para que no sea muy extenso el currículum, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. Dime. Igual para lo de, ¿cuántos, estaba yo viendo las preguntas, cuánta información meter? Bastante o más. En el de cuidar la estructura, en el 5. Yo lo que les recomiendo es, pues, tus datos de contacto. Normalmente, como lo más importante en lo que nos fijamos es datos de contacto, educación, experiencia. Aquí vienen las skills que son pues las habilidades, ¿no? El lenguaje, por ejemplo, si es una empresa, a lo mejor vas a trabajar en una agencia de viajes y si te piden lenguaje, a lo mejor 2 o 3 idiomas, pues pudieras anexarte a todo el lenguaje, no está de más, porque insisto, es esta parte de tropicalizar el currículum. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, yo tengo mucha gente operativa que es de almacén y logística, no tendría caso que me pusieran lenguaje porque no lo necesitan, no es algo que nosotros estemos utilizando o que sea parte de nuestro día laboral. Entonces, aquí es donde entra el poder tropicalizar y estas herramientas, jugar con ellas y colocarlas cuando sea pues realmente necesario, ¿sale? ¿Otra pregunta? Sí, muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo tengo una pregunta. Bueno, sí. Bueno, ya, gracias. Dime. Bueno, mi nombre es Daniela Mejía. Hace poco, gracias, hace poco estuve elaborando un currículum y utilicé algunas páginas que ayudan a la creación de estos. E incluso te dan algunas plantillas, pero como usted dice que se enfocan mucho en el diseño, quería saber qué plantilla escoger o cómo saber que el diseño de tu currículum está ad hoc a lo que tú estás pidiendo, porque por decir en el que se muestra en su presentación, pues se puede ver que tiene símbolos en las leyendas que pide o el color, pero no sé si esto también influye. Sí es válido porque es más llamativo, sin embargo, nos fijamos más en el contenido que en la presentación, ¿no? Sin embargo, hoy en día les puse este ejemplo porque es como lo que se está utilizando más, ¿no? Justamente por esta afluencia de aplicaciones en las cuales puedes elaborar tu currículum y plantillas, tú vas eligiendo a lo mejor que quieres destacar. Inclusive, por ejemplo, hay plantillas que están diseñadas de acuerdo al perfil que tú tienes, ¿no? A lo mejor a un diseñador, pues sí, quien contrata un diseñador le interesa que muestre su portafolio y esta plantilla trae un portafolio. Entonces, depende de la vacante que tú estés solicitando. Yo lo que te recomiendo es que en lo que se enfoquen principalmente es en el contenido del currículum. Ajá. Si le ponen no los iconos de eso es como para que se vea más bonito y si te das cuenta pues no se ve mal y no se ve saturado porque a pesar de ser una hoja es como muy concreta la información. Tampoco hay que excedernos porque también yo de aquí te diría, la realidad es que las competencias a lo mejor que es donde dices que tú me puedes decir todas las competencias que crees tener a lo mejor y que muchos ya vienen hasta con porcentajes y demás, pero eso yo no lo sé y ni siquiera lo voy a asegurar hasta que no te apliquen las pruebas psicométricas. A lo mejor tú me dices que las tienes, pero yo no sé si en realidad las tienes, hasta que no haga todo un proceso ya de reclutamiento, en donde pues pases por un análisis o unas pruebas de PsychoWin y yo detecte si esas competencias para esa vacante las cumples, ¿no? A lo mejor está de más, ¿no? Si las quieren poner, las pueden poner. Lo ideal es que sea un currículum que sea concreto. El diseño tú puedes escoger el que tú quieras, pero que no esté tan saturado de información. Por eso les decía, a lo mejor si no aplica el lenguaje, lo quito, ¿no? Porque esta no aplica. A lo mejor en la otra no les importan mucho las competencias. Bueno, si el lenguaje, pues dejo a lo mejor lenguaje. Pero puedes hacerlo en Word también. Y a lo mejor está bien hecho, está bien redactado, tiene la información que yo necesito y a lo que yo le voy a dar peso como reclutador es al contenido del currículum. Obviamente, siempre va a llamar más la atención un currículum que esté bien hecho y aparte tenga muy buen contenido.
Ok, gracias. ¿Por ahí había alguien más que tenía una duda? ¿No? Bueno, de todas formas, si alguien en el trayecto, chicos, con todísima confianza les surgen las dudas, me las pueden ir compartiendo, no importa si me interrumpen. Ahora, para profundizar un poquito en cada punto, porque esto fue como un análisis general de este documento, insisto, este dibujito que ustedes ven es únicamente como referencia, o sea, no tiene que ser exactamente así, puede ser un documento en Word, pues yo lo que les recomiendo es que lo hagan en Word, pero siempre lo guarden en PDF, ¿no? Para que se vea pues con mayor presentación. No tiene que ser una plantilla wow tampoco, pero sí que tenga orden, que tenga estructura y que sobre todo tenga buena ortografía. ¿Qué contiene nuestro currículum? En nuestro currículum vienen datos de contacto. Algo que he detectado mucho en todos estos años de trabajar en recursos humanos es que el correo que ponemos ahí, a veces es el correo que tenemos desde, pues que estábamos más chavos, de alguna manera estábamos en el cotorreo. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Apenas hace 15 días me llegó un currículum y el currículum era Scooby-Doo Papá, así como la canción, @gmail.com. Entonces, obviamente, es una persona que va para un puesto a lo mejor a cualquiera, ¿no? Pero esta persona va para el puesto de contador y a lo mejor no va, a lo mejor trae un super perfil y no quiere decir que por el correo lo vayas a descartar, porque pues no lo vamos a hacer, porque lo que necesitamos es que la persona tenga la experiencia. En ese punto nos enfocamos mucho en la experiencia laboral. Sin embargo, no es profesional, ¿sale? Y da mala imagen. Yo lo que les recomiendo es que una vez que empiecen ustedes su búsqueda laboral, generen un correo electrónico con su nombre y apellido, ¿no? Verónica Marín, digo, el mío se los puse porque ese es el personal, ¿no? No es el del trabajo, pero pueden poner Verónica Marín Cardoso o Vero Marín, o sea, algo que tenga relación, pero que sea su nombre y su apellido, a lo mejor no apodos, ¿ok? Pero se ve muchísimo más profesional. Me ha tocado ver correos de chica 92, 60, no, ¿cómo es? 90, 60, 90, o sea, correos electrónicos que son cero profesionales y obviamente pues es en lo que más nos fijamos porque ahí es donde los vamos a contactar. Entonces sí es importante que siempre creen una cuenta también para que sea una cuenta en donde no les lleguen toda la cantidad de correos de los amigos y demás, sino sea una cuenta en donde ustedes puedan administrar todas aquellas a lo mejor entrevistas o solicitudes de trabajo, etcétera, ¿no? Que sea muy puntual y muy profesional para esa razón de ser. Y tenemos también por ahí el teléfono. Muchas veces nos ponen por ahí un número para dejar recados que nunca localizamos a la persona, que nos contesta el vecino a lo mejor y no le avisaron al vecino. A lo mejor no tiene teléfono y es válido, pero avísenle a la persona de contacto que están esperando una llamada, si no, se pueden perder oportunidades de empleo muy buenas. Entonces, nosotros no insistimos. En recursos humanos tenemos presupuestos y esos presupuestos van también alineados al tema de llamadas telefónicas. Entonces, obviamente, nos afecta el no poder localizar un candidato y a lo mejor es muy bueno, pero no nos contestó 2 veces, tenemos que pasar al siguiente. Y ustedes ya, a lo mejor por no haberle avisado a la persona que tenía a lo mejor ese teléfono y ustedes lo perdieron o algo, la persona no supo darnos detalles, no les dio el recado, y pues se pierden una buena experiencia. Voy a detener un poquito la pantalla para leer algunas preguntitas que me están apareciendo aquí en el chat. Dice, por aquí, ¿cuántos trabajos debemos poner? Que me puso Alejandra, pues yo les recomiendo 3 o 4. Vamos a ver en mi currículum el ejemplo que les tengo. La idea es, insisto, en que no saturen y no pongan todos los trabajos. Lo mismo que en educación, de repente cometemos el error de poner primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría. Es como si tú ya pusiste la licenciatura o la prepa, pues seguramente para llegar a la prepa tuviste que haber pasado por primaria, kinder, guardería, etc. Entonces yo lo que les recomiendo es que pongan el último grado de estudios. Si fue prepa, prepa. Si es, cuando se trata de carreras y de maestrías, yo sí les recomiendo que pongan los 2, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que yo estoy buscando dentro del perfil o la vacante que estoy ofertando, me puede ser funcional saber cuál es de alguna manera el perfil de estudios que traen.
desde la carrera hasta la maestría y ver dónde hago un mix interesante para la vacante. Entonces, hay que cuidar también que esa experiencia profesional, hablando de educación, pues sea de las últimas o las actuales, ¿no? Si estás estudiando, pues poner a lo mejor, poniendo mi ejemplo, ¿no? Estoy estudiando una maestría en administración de talento, la pongo y pongo actual, y pongo mi maestría anterior, que fue en educación. Entonces, pongo las dos más importantes y a mi reclutador le va a quedar claro que pues ya cursé una licenciatura, una preparatoria, una secundaria. Dice por aquí, ¿qué elementos no debemos dejar fuera para elaborar un buen currículum? Ninguno de los que les comenté. Contacto, experiencia laboral, educación. Son los más importantes, ¿sale? Eso es lo que nos interesa. Y también resumido, porque insisto, si tú me pones todas las actividades, a lo mejor no les voy a hacer mucho caso porque al final del día lo vamos a ver en la entrevista. Pero también es importante, por ahí les voy a poner los logros. A lo mejor dije que hice muchísimas cosas, pero realmente no logré nada en esa empresa. Lo que nos interesa a nosotros es saber qué lograron, qué hicieron, cómo se destacaron como personas. Quizá ustedes ahorita estén muy jóvenes y muy pocos tengan una experiencia laboral muy amplia, que de alguna manera les dé como más información para compartir en ese punto. Pero podemos de alguna manera poner detalles de prácticas a lo mejor profesionales en las cuales a lo mejor no necesariamente trabajé muchos años, pero es información que al reclutador le funciona. Si esta persona no tiene experiencia, pero hizo prácticas en una empresa de recursos humanos y estuvo 3 meses, me sirve. A lo mejor no lo voy a contratar como jefe, pero lo voy a contratar como auxiliar. Entonces son cositas que no debemos de omitir. Máximo de hojas, 2. En mi época, que fue apenas ayer, cuando yo en la universidad, por ahí de 2001-2005, se utilizaba todavía que se entregaba un cuadernillo engargolado con las cartas de recomendación, el acta de nacimiento, el INE, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un kit que era un libro, literal. Hoy en día no, porque insisto, no hay tiempo de revisar. Lo que yo les recomiendo es que máximo sean 2 hojas, que seamos lo más concretos posibles. ¿El currículum puede ser en tamaño oficio? Pues sí, oficio o carta. Carta es lo más usado. Sin embargo, el tema de la impresión no le veo ningún problema. Más bien que sea algo concreto, ¿no? Que es en lo que insistimos. Cuando no tenemos experiencia profesional, ¿qué debemos de registrar? Justo lo que les decía hace un momento, si has hecho prácticas profesionales, igual tropicalizar tu currículum con las prácticas profesionales que hayas ejecutado. Si la vacante es de recursos humanos y hiciste prácticas en recursos humanos, pues colocar. Si no, pero a lo mejor, no sé, es una vacante de contador y pues tú no has hecho prácticas de nada, pues simplemente poner que has, estudiado la carrera y pues poner tu interés de la vacante. A lo mejor eso es lo que nos llama la atención. Antes era más difícil que se colocaran los jóvenes, porque a mí me tocó que me decían, no, pues no tienes experiencia, ¿no? Y tienes que tener 30 años de experiencia, pero ¿cómo? ¿A qué horas los adquiero, no? Si no me das la oportunidad de trabajo. Hoy en día las empresas ya somos más flexibles y nos gusta trabajar con jóvenes como ustedes porque tienen mucha apertura de mente, son personas que traen la tecnología ya súper insertada en las venas y en el ADN, y esto nos ayuda mucho a mejorar inclusive procesos que a lo mejor son obsoletos, por toda esa creatividad e innovación que ustedes traen. Hoy en día es más flexible, entonces a veces mentir o echar información de más, pues no te ayuda. Si eres honesto y dices, a lo mejor no he tenido mucha experiencia laboral, pero he hecho prácticas profesionales en este y este lugar, o simplemente no he trabajado, estoy recién salido de la escuela, recién egresado, o no he egresado, pero quiero iniciar mi vida laboral para, pues de alguna manera irme involucrando para que cuando salgan, pues sepa a lo mejor un poquito más sobre el ámbito laboral, poner por qué te interesa esa vacante, ¿no? ¿Por qué te interesa esa oportunidad de empleo? Verónica, tengo yo una pregunta y un comentario. Dime. Mira, hoy en día en el Tecnológico Superior de Huichapan estamos buscando la manera que los alumnos cada día
en las asignaturas que se le está otorgando también vayan a las empresas a hacer estos proyectos. De esta manera buscamos una vinculación entre el instituto, los alumnos y el sector ya productivo. Entonces, se les ha recomendado a los alumnos que una vez que ellos egresan, pues que también pudieran mencionar de manera abstracta algunos proyectos que han hecho de manera escolar con la industria. ¿Esto es correcto, Verónica? Sí, por supuesto. Digo, yo aquí, por ejemplo, en Cancún, que es donde radico, yo estudié en la Universidad del Caribe y tengo algunos chicos que han venido de esa escuela y que no han tenido experiencia laboral, pero, por ejemplo, no sé, mi empresa es distribuidora y tenemos nuestra parte operativa más fuerte en el área de almacén y logística, y me llegan muchos chicos que ahorita esta carrera de logística y desarrollo de planes logísticos está como en tendencia, y estudian en esta carrera y a lo mejor no han tenido experiencia laboral, pero han desarrollado proyectos conjuntos con otras empresas o a lo mejor investigaciones muy puntuales respecto a este tema. También es válido, O sea, aquí depende mucho de la empresa y eso es una realidad. Hoy en día sigue habiendo empresas que están negadas yo creo que son muy pocas, porque por lo menos la gente con la que yo tengo contacto de recursos humanos coincidimos en que la juventud ahorita es una oportunidad muy importante para mejorar procesos, para desarrollar nuevas aplicaciones, programas, y que debemos de aprovecharlos. Entonces, no necesariamente la experiencia laboral sí es buena, sí es importante, pero ahorita hay más oportunidad nos interesa también gente que podamos moldear, gente que podamos formar, que de alguna manera tenga, y como bien decías tú, ¿no? Hiciste un proyecto y tienes idea de qué se trata la vacante. Eso me funciona, con que tengas idea, bien, y si no la tienes, te capacito, ¿no? Pero todavía, lamentablemente, existen empresas que sí se van por el tema de la experiencia a lo mejor y te exigen muchísimos años, pero eso sí, no te pases de los 40 porque ya estás muy grande, ¿no? Entonces, ese es como todavía esa lucha en el ámbito laboral. Algo ventajoso, yo que trabajo en responsabilidad social, es que muchas de las empresas que están empezando con este modelo de negocio, pues la inclusión es uno de los puntos que se evalúa y de los más importantes. Inclusive, hoy en día, y esto es como tip para ustedes, hoy en día los de recursos humanos tenemos por derechos humanos prohibido se supone, ¿no? Que no deberíamos de ser exigentes con que ustedes pusieran la edad, porque la edad no puede ser un motivo para descartar a una persona, ¿no? Se supone que uno publica una vacante porque tiene ciertas necesidades en cuanto a la experiencia, y pues la edad no debería de ser un impedimento, ¿no? Entonces, derechos humanos dice que pues el que nosotros limitemos. Una cosa es el deber ser, ¿verdad? Y otra cosa es lo que hagan, porque, te repito, Gustavo, existen muchas empresas que todavía pues siguen llevando ese tipo de procesos obsoletos, antiguos, y que la verdad, a lo mejor la persona ya es de edad adulta, pero tiene muchísimo que aportar, o a lo mejor es joven, pero podemos desarrollarlo, podemos capacitarlo, y seguramente se va a convertir en un muy buen profesional del área a la que vaya o a la vacante a la que vaya, ¿no? Entonces, sí nos funciona todos estos proyectos que ustedes traigan, en los que hayan estado involucrados. Por supuesto, por lo menos en la empresa en la que yo trabajo, sí. En muchas empresas que conozco, sí es valorado. Yo lo que les recomiendo también es que si tienen la oportunidad de estudiar y trabajar, siempre va a ser mejor, porque les va a abrir muchísimo más el panorama de todo lo que se vive en un ámbito laboral de verdad. Si no, de repente terminamos la carrera y cuando nos avientan al mundo es muchísimo más difícil. No es imposible, pero sí nos cuesta un poquito de trabajo. ¿Alguna otra duda, chicos? Muchas gracias. Bueno, vamos a compartirles por ahí la pantalla. Y bueno, estábamos aquí. Les decía que, bueno, poner un correo que sea personalizado con nuestro nombre, nuestro apellido, un teléfono al cual sí, que de preferencia que sea un celular, un móvil, algo que tengas tú contigo siempre, porque si no te localizan, pues te vas a perder una buena entrevista. Si tienen alguna página que se pueda compartir, ¿verdad? Porque a veces ponen a lo mejor el Facebook, pero en el Facebook pues ponemos ahí que somos súper fiesteros, y algunas empresas, la verdad es que yo no,
yo no tiendo a hacer ese tipo de prácticas porque creo que el Facebook es algo personal y es un momento en el que te diviertes. Como cabo, yo también tengo Facebook, yo también me divierto y a lo mejor publico bromas o los memes y no pasa nada, no porque publiques memes eres una persona poco profesional. Entonces, lamentablemente hay empresas que sí buscan como redes sociales para ver el comportamiento de la persona, si se la pasa en la fiesta, pues a lo mejor consume muchas bebidas o es muy fiestero y va a ser irresponsable. ¿Existen esas prácticas? Sí. Entonces, yo lo que les recomiendo es, si las quieren poner, adelante, ¿no? Porque muchas empresas las revisan, pero sí algunas pueden utilizarlo como una forma de descarte, ¿no? Dependiendo de lo que encuentren, algunas son muy exigentes. Insisto, en mi punto, a punto personal, la verdad es que no creo que debería de ser algo que pueda ser determinante para contratar a una persona, puesto que es un espacio personal de diversión, de compartir, de bromas, ¿no? Para eso está hecho. Ahora, puedes tener LinkedIn, que es un tipo de red social en donde buscas empleos y te puedes, pues de alguna manera, poner muy guapo ahí, poner toda tu experiencia laboral, y ese sí lo puedes poner ahí, por ejemplo. Que hoy en día hay muchas empresas que LinkedIn lo utilizan para buscar puestos ejecutivos o a lo mejor más especializados. Entonces, si tienes una cuenta de LinkedIn, pues puedes ponerlo. Ahora, los datos personales, aquí, por ejemplo, es importante que venga tu nombre completo, el estado civil en el que te encuentras. Si bien no es igual un determinante para la contratación, a lo mejor sí es importante para saber los horarios o la disponibilidad que tenga el colaborador, que eso también te lo van a preguntar en la entrevista. La edad les puse opcional porque, como les comento, ya a mí me llegan currículums que tienen o no tienen, pero la verdad es que para mí no es determinante. Yo prefiero enfocarme en pues la experiencia que tenga esa persona y tratar de buscar esa flexibilidad de edad con mis, en este caso, los gerentes o los directivos que me piden alguna vacante, pues tratar de buscar esa apertura, ¿no? Para que no tengamos como límites en ese sentido, que ahorita pues ya no debería de ser así. Y bueno, su dirección de teléfono, su dirección o su domicilio, que también yo lo veo como opcional. A veces sí es importante para algunos reclutadores porque, por ejemplo, yo trabajo aquí en una zona que se llama Central de Abastos, que está en la carretera que va hacia Playa del Carmen, es una avenida grande, larga, está lejana del centro, y a lo mejor hay una persona que me dice que vive en Playa del Carmen y a lo mejor le va a salir más caro viajar todos los días hasta acá en relación al sueldo que estoy ofertando, ¿no? Entonces, sí es importante poner la dirección en ese sentido, porque el reclutador a lo mejor desde que te contacta te dice, oye, pero la vacante está en Cancún y tú vives en Playa. Te funciona, te conviene porque el sueldo es de tanto. Desde el momento que haga contacto contigo, posiblemente te va a cuestionar esto para evitar que acudas a una entrevista y pierdas tiempo tú y pierda tiempo él. En el punto de preparación académica, como les dije, último grado de estudios, si tuviste licenciatura, maestría, algún diplomado o curso, que sean diplomados y cursos relacionados a la vacante que me están solicitando. Insisto, si estudiaste uñas, si estudiaste macramé, si estudiaste simplemente, a lo mejor yo me tomé un diplomado en, no sé, ¿qué les gusta? Control emocional. Bueno, y voy para la vacante de contador. Pues a lo mejor no es necesario que lo ponga, porque no es una competencia que sí tienes que tener control emocional, pero de por sí el perfil de contador es muy tranquilo, ¿no? No es algo que genere un valor agregado a que si estudiaste contabilidad y tienes un diplomado en temas fiscales. Eso le va a dar muchísimo valor a la persona que te va a hacer la entrevista, porque obviamente pues habla de que estás buscando de alguna manera un crecimiento y especialización en la carrera. Entonces tiene que ser de acuerdo a la vacante que estás participando. Es importante que pongamos año de inicio y año de término, ¿sale? Y pongan si tienen título, cédula, si son pasantes, ¿no? Porque a veces nada más ponen el colegio y ponen a lo mejor el año, ¿no? 2019. Sí, pero cuando iniciaste, terminaste, no terminaste, nos dejan como en duda y a veces hay mucha información que por no estar completa, no todos, pero sí hay muchos RH que descartan por eso. En la experiencia laboral, como les dije, orden cronológico, es importante que pongamos el nombre de la organización, los datos de contacto, porque si yo quiero pedir una referencia, tengo que saber con quién, la duración, cuánto estuve. Me ha tocado gente que me pone, trabajé en Grupo Avanti de 2018 a 2019.
Y cuando llegan a entrevista les digo, aparentemente quien no tenga experiencia dice, estuvo un año, ¿no? Y cuando lo entrevistas te dicen, no, estuve de diciembre a enero. Entonces, pues ya la experiencia no es la misma, ya citaste a una persona y resulta que no tenía la experiencia que necesitabas. Entonces hay que ser muy detallistas en este punto y poner, bueno, estuve de noviembre de 2018 a enero de 2019, entonces no estuviste un año, estuviste 2 meses, ¿no? Entonces hay que ser muy precisos en esa información. Es importante colocar el cargo que teníamos, que desarrollábamos, qué puesto ejecutamos en esa empresa y, como les decía hace ratito, un resumen de responsabilidades, pero muy concreto. No irnos a las actividades, sino a las responsabilidades. Y por último, un tema que a todas las empresas nos interesa mucho más conocer si han tenido experiencia laboral, son los logros. ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo hiciste? Estuviste 10 años en esa empresa, pero ¿qué hiciste? ¿No? ¿Cómo? El que tú hayas estado ahí 10 años, ¿qué le aportó a la empresa? ¿Cómo lo desarrolló? Bueno, a lo mejor en esa empresa yo siempre les hablo de ejemplos de recursos humanos porque pues, es en lo que he trabajado, pero a lo mejor existan muchos más. A lo mejor yo reduje el índice de rotación de personal a un 50%. Y estoy buscando una vacante de recursos humanos, por ejemplo, que eso, por supuesto que eso genera valor para mi reclutador. Va a decir, bueno, entonces tiene idea de cómo, si son vacantes a lo mejor operativas y son vacantes de hotelería también, en donde la hotelería pues contratan por temporadas y luego despiden gente y luego vuelven a contratar. Entonces es una persona que nos puede ayudar a que esa rotación sea menor. Algo debe de saber en ese punto. Todos esos logros que hayamos tenido en esa empresa. Habilidades, software y idiomas lo puse hasta abajo y por eso les puse relacionado al cargo ofertado, que era lo que les comentaba hace rato. Si en la vacante que estoy solicitando no piden requisitos, porque obviamente se supone que yo estoy buscando a lo mejor trabajo en una bolsa de empleo en internet como OCC, como trabajo y las muchas que hoy en día ya hay. Y ahí es donde voy viendo qué es lo que oferta la empresa, ¿no? Qué vacantes son y qué es lo que me está requiriendo como requisitos. Pues con base a eso voy a determinar si mando mi currículum así o lo modifico. A lo mejor en un currículum no tengo idiomas y en otro sí. Si en esa empresa valoran que el DRH, porque les voy a poner un ejemplo aquí, Dolphin Discovery, que trabaja, es un delfinario, pues ellos sí, por ejemplo, a su director de recursos humanos le piden que tenga idiomas porque se va a viajar por diferentes lugares del mundo y a capacita y etcétera, no hacer recorridos en sus demás instalaciones, pues a lo mejor en ese currículum sí pongo que tengo inglés, francés e italiano. Bueno, pues va a ser de valor. Si en la otra empresa no me lo están pidiendo, a lo mejor ni lo pongo, ¿no? Eso ya es un tema que ustedes decidirán cómo ir tropicalizando sus currículums. Este es un ejemplo que hice para ustedes de mi currículum. Y bueno, tiene los puntitos que hemos repasado. Tiene el nombre, voy a reducir un poquito para que lo vean más completo. Viene mi nombre, viene el enfoque al que estoy en este tema de experiencia, que es recursos humanos y responsabilidad social. ¿Por qué? Porque es lo que me interesa buscar. En este momento yo estoy muy estable en mi empresa, pero si quisiera buscar trabajo, yo lo que les recomiendo es que siempre tengan su currículum actualizado. Aunque estén bien posicionados en una empresa, siempre van a llegar mejores ofertas. Si ustedes se mantienen activos en LinkedIn, en OCC, existen muchos headhunters que son cazadores del talento, que no importa que tú ya estés establecido en una empresa, te buscan y te hacen mejores ofertas. Entonces siempre es importante tener nuestro currículum actualizado y subido en este tipo de plataformas. Aquí, pues, como les comentaba, tengo mis datos de contacto, dirección, mi celular, mi correo electrónico y tengo experiencia laboral, mis 3 últimos empleos. El actual, por ejemplo, ¿no? Digo, este es un ejemplo particular para ustedes, pero tengo aquí, por ejemplo, que les decía, el mes y el año. Bueno, en Avanti entré en agosto de 2009 hasta el día de hoy. Y bueno, tengo el puesto de director de recursos humanos, el teléfono de la empresa es este. ¿Qué responsabilidades llevo ahí? Control administrativo, reclutamiento y selección, responsabilidad social, comunicación interna y capacitación, nóminas. ¿Qué logros he tenido? Reducción del índice de rotación de personal, incremento en horas capacitación, incremento en índice de retención, posicionamiento en el ranking de CR de 56, en el lugar 56 de CEMPYMES. Ustedes dicen, ¿qué es eso? Pero una persona que me esté reclutando a mí para responsabilidad social, eso yo sé que les va a llamar la atención y me van a buscar, porque lo que buscamos quienes trabajamos en responsabilidad social es que en cada certificación
subamos de nivel. Entonces, es ir poniendo los logros de acuerdo también a esa oferta o vacante. Y así vamos poniendo, ¿no? Ese tipo de puntos. Por ejemplo, en responsabilidad social también es importante que sepas desarrollar campañas socioambientales. Aquí también yo, por ejemplo, lo puse, porque fui vicepresidente de un comité que está desarrollado aquí en Quintana Roo, que se llama Aliarse, y que está lleno de todas las empresas socialmente responsables del Estado. Esos logros para mí representan que una persona que esté buscando una persona, hacia de director de recursos humanos o de responsabilidad social, se vea interesado por lo que yo logré en esa empresa. Y así con cada uno, como ven aquí, los mismos datos. A lo mejor en les puse este ejemplo, ¿no? En donde yo trabajé pues poquito tiempo porque la empresa quebró y fui ejecutiva de cuentas hace muchos años, y a lo mejor aquí no profundicé, no tuve como muchos logros ni nada porque pues realmente duré muy poquito, pero lo puse, no lo omití. Y bueno, mis demás empleos, que insisto, pueden ser 3, máximo 4, y el tema de educación, pues obviamente pues yo sí puse los 3, porque desde mi carrera hasta mi maestría en curso pueden ser a lo mejor determinantes para una mejor oferta de trabajo, ¿no? Y bueno, ya hasta abajo, si quieren poner las habilidades, que insisto, esto es opcional, yo aquí puse, por ejemplo, formación continua, negociación, escucha activa, manejo de conflictos, ¿verdad? Gestión del talento, enfoque en resultados, porque como director o como gerente, las empresas lo que buscan, pues es que seas una persona que solucione, que controle al personal, que busque ese desarrollo, crecimiento del equipo, etcétera, ¿no? Esos puntitos que tú consideres que si esa empresa los ve, te va a querer contratar. Esto tú te estás vendiendo a través de tu currículum. Entonces, tienes que ponerlo pomposo, pero ser muy inteligente y muy concreto también, para que las personas digan, bueno, mira, no trae tantísima información, pero trae justo lo que yo necesito. Ahora, ¿cómo les recomiendo yo que envíen su currículum? Yo les recomiendo que lo guarden, que si lo van a hacer en Word o en alguna otra aplicación que descarguen o plantilla, está bien que lo hagan, pero antes que cualquier otra cosa, y les voy a insistir, cuiden la ortografía. Revísenlo, pónganlo en Word, o si tienen dudas de alguna palabra porque esa aplicación no te marca la ortografía, revisen que todo este detalle, léanlo 2, 3 veces, ¿no? Revisen cada detalle y cuando estén seguros de que está bien redactado, que no hay errores ortográficos, que las fechas están correctas, que los teléfonos son correctos, toda la información está bien, lo guardan en PDF, ¿sale? Y ya sea que lo manden por correo o lo suban a alguna plataforma de selección de personal, pues esté en PDF. Si lo van a enviar por correo electrónico, adjuntar el archivo, ¿verdad?, el correo, y ser muy breve en informar tu interés por la vacante, porque también de repente lo adjuntan y ponen ahí media cuartilla del correo explicando por qué les interesa. La realidad es que tampoco profundizamos como recursos humanos en eso, nos vamos directamente a lo que nos interesa, que es el currículum. Entonces, ser muy breves, adjunto mi currículum, mi intereses en la vacante tal. Yo lo que les recomiendo es que en el asunto pongan currículum, su nombre y la vacante por la que van. Porque, insisto, no recibimos uno, recibimos miles. Y a veces cuando recibimos currículums le damos prioridad a los que desde el asunto ya vienen identificados con el nombre o la vacante, para no tener que estar abriendo muchos archivos. Entonces, eso sí puede ser determinante para que vean antes o no tu currículum. Envíenlo, chicos, solo a aquellas vacantes para las cuales cumplan el perfil. Porque otro de los errores es que yo entiendo que existe mucha necesidad de encontrar trabajo. A veces nos desesperamos y es horrible porque los reclutadores no nos llaman. Yo ya pasé por eso y la verdad es que sí se sufre bastante. Pero también, por ejemplo, podemos llegar a fastidiar de alguna manera al reclutador porque recibimos muchísima información y a lo mejor no es la vacante, estoy ofreciendo una vacante de contador y ya me envió su correo Vero, Arín, como 30 veces para la vacante de fiscalista, para la vacante de recursos humanos, y ella es contadora. Entonces, a lo mejor eso puede ser que fastidiamos al reclutador y nos deje o no nos vea. Y cuando realmente sea una vacante para ese puesto, ni se va a acordar de nosotros. Entonces, traten de enviar su currículum únicamente a aquellas vacantes para las cuales cumplan el perfil. ¿Sale? Si tienen dudas, ustedes que están en la carrera, pues pueden primero identificar qué es lo que quiero. ¿Hacia dónde me quiero orientar? ¿Qué tipo de trabajo? Y no tengo experiencia, a lo mejor en el correo sí poner muy breve.
no tengo experiencia en este puesto, pero me interesa poder desarrollarme y aprender. Y a lo mejor entonces ya te puedan llamar. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, muchas gracias, todo muy claro, gracias. Perfecto. Y bueno, ya para concluir, para que se vayan con unos tips de entrevista, porque a lo mejor sí, ya hice mi currículum perfecto, cuidé todos los detalles, le voy a hacer llegar esta presentación en PDF a Silvia, si ustedes tienen cómo compartir, o si quieren poner su correo en los comentarios en el chat, también me lo pueden poner y se los puedo hacer llegar. Y la idea es que, pues, si se les olvida algo, lo puedan repasar y a lo mejor hablé muy rápido, pues les pueda servir como de base en la elaboración. También ahí viene mi correo, si tienen dudas, de verdad, con toda confianza, si quieren preguntarme algo, yo encantada de la vida de poder asesorarlos. Creo que ahorita, por lo menos a mí me hizo mucha falta en su momento, y si yo puedo aportar algo para que ustedes tengan una mejor oportunidad, por lo menos desde ese inicio de carta de recomendación, de presentación, perdón, adelante. Y bueno, unos tips para que ya me llamaron, ya hice mi currículum perfecto, me quedó muy padre, tiene todos los puntos que me dijo Verónica. Bueno, ahora en mi entrevista ya me llamaron, les gustó mi currículum y me citaron para una entrevista. ¿Qué debo hacer en la entrevista? Sea para prácticas, porque a veces, son prácticas, ¿no? No le damos el interés, ojo. A lo mejor son prácticas profesionales, pero esa empresa te ofrece que te quedes a trabajar con ellos y tú a lo mejor sigues estudiando, pero la empresa te dice, oye, trabaja medio tiempo conmigo porque eres muy bueno. Entonces hay que destacarnos y aunque sean prácticas profesionales, dar lo mejor de nosotros porque puede inclusive ser una buena oportunidad de que estas empresas decidan quedarse con nosotros e invertir en un desarrollo para nosotros. Yo les recomiendo que como primer punto investiguen sobre la empresa. A lo mejor meterse a redes sociales de la empresa, qué hace, a qué se dedica, a qué vende, ¿no? Está padre cuando como reclutador llegas y le preguntas al candidato, oye, ¿has escuchado de Avanti? Pues sí, me metí al Facebook de Avanti y ves una distribuidora y veo que son sus clientes responsables y qué padre y demás. Eso nos da mucho gusto, ¿no? Que la gente se interese por investigar antes de una entrevista. Entonces, yo les recomiendo que revisen bien el nombre de la empresa, que busquen qué hace, a qué se dedica, qué productos vende, qué servicios ofrece, si tiene páginas web o redes sociales, cuál es también esta cultura que trae en este caso la empresa, insisto, ¿no? Si es socialmente responsable o si es una empresa familiar, etcétera, ¿no? También pueden revisar una serie de preguntas si tienen sobre esto que observen, si tienen alguna duda, ¿no? Pues para que cuando lleguen a la entrevista se la cuestionen al entrevistador. Lleguen puntuales. Dicen que llegar puntual es llegar a la hora, ni antes ni después. Sin embargo, sí es mejor, ¿verdad? Esperar a ser esperados, porque hay reclutadores que son poco pacientes y si no llegas a la hora que te citaron, a veces tenemos entrevistas como pan caliente, chicos. Entonces, en hotelería, por ejemplo, trabajan así como de uno tras otro, o a veces hacemos entrevistas masivas. Entonces, si no llega una persona, el que sigue. Que a lo mejor te entrevisto, pero te hago esperar muchísimo, o a lo mejor ya ni te doy oportunidad, ¿no? Lamentablemente muchas empresas son así. Yo lo que les recomiendo es que siempre lleguen 10 minutos antes y también consideren, en esta investigación de la empresa, chequen ahorita ya con el Google Maps y todas esas aplicaciones, en dónde está ubicada para no perderme. Si no te queda claro, a lo mejor y viene un teléfono o un correo, o la persona que me llamó pedirle alguna referencia, porque después llegamos, es que no encontraba, es que no ubicaba dónde estaban, es que son muchos pretextos que demuestran nuestra falta de compromiso desde la entrevista. Entonces, haz todas esas preguntas cuando te contacten para que tú garantices que vas a llegar puntual y pues si algo sucede en el camino, porque también no estamos exentos a que pues, se ponche la llanta del carro, a que haya un accidente. Si vas con tiempo, pues esto pues obviamente va a ser en menor proporción. Cuiden su presentación. No es que tengan que ir de traje sastre, ¿verdad? Súper elegantes, pero sí casuales. Casual, formal, ¿no? Si vas con jeans y una camisa, no te ves mal, ¿no? Pero no lleves a lo mejor tenis de fútbol, ¿no? Llevas unos tenis de esos que parecen tipo zapato y te ves un poco más profesional para el empleo. A mí me ha tocado gente que me ha ido a entrevista en shorts y la verdad es que no se ve muy bien, ¿no? Entonces, hay que tratar de, también si la empresa se ve que es una empresa, porque a veces nos podemos ir a pegar un poquito
al tipo de empresa que sea, ¿no? Por ejemplo, hay empresas de publicidad que van sin uniforme, o que los diseñadores van, pues a lo mejor con cabello pintado y no importa, la empresa no es tan rígida con las reglas, y a lo mejor no, cuando tú preguntes cuál es en la entrevista cómo voy vestido, si es casual o formal, te digan, no importa, porque son empresas que están acostumbrados a trabajar así. Sin embargo, la recomendación es siempre tratar de ir súper profesional, ¿no? Insisto, no de traje, pero sí casual, formal. Cuiden la expresión corporal. A veces estamos como muy nerviosos y empezamos a temblar y a tocarnos los dedos, y los reclutadores estamos muy al pendiente de eso, porque pueden ser, conforme estamos entrevistando, nos vamos dando cuenta de mentiras, de acuerdo al comportamiento que tenga el candidato, si tiembla, si tartamudea, si se hace para atrás, si es retador. Hay muchos rasgos en la expresión corporal que nos hablan del comportamiento de la persona. O sea, eviten que el piecito les esté temblando por ahí, ¿no? Que también es un distractor para el reclutador, y a lo mejor pierde el enfoque de la entrevista por estar viendo cómo sacudimos el piecito, ¿no? Entonces, son detalles que debemos de cuidar, que a lo mejor son muy sencillos, pero sí les ponemos atención. Un tono de voz adecuado, tratar de no tronarse los dedos, ¿no? Tratar de estar sentado formal. Si ya de plano te agarran los nervios, yo te recomiendo que pidas una botellita de agua o un vasito de agua, y a lo mejor en ese lapso te da chance de, en lo que el reclutador la busca, te da un poquito de chance de calmarte. Otro punto es que hoy en día hay muchas empresas como la mía que somos bien exagerados y que aplicamos pruebas de polígrafo o detector de mentiras. Desde mi personal de limpieza hasta mi ejecutivo, el máximo, pasan por una prueba de detector de mentiras. ¿Por qué? Porque quizá aquí en Cancún la situación de delincuencia, etcétera, pues ya por el giro de nuestra empresa a lo mejor se pudiera prestar a que una persona estuviera involucrada en algún tipo de acto que no nos favorece como empresa y por la cultura que tenemos, y pues decidimos implementar este tipo de pruebas. O hay muchas empresas que también realizan pruebas de antidoping. Me ha pasado que de repente en la entrevista algunas personas me dicen, oye, ¿cuándo fue la última vez que consumiste drogas? Y dicen que no, y de repente llegan a la prueba y salen con algún tipo de droga, ¿no? Entonces, obviamente, pues vas a estar descartado. O depende, a lo mejor consumiste, dice, sí, consumí drogas, pero las consumí cuando tenía 14 porque la probé una vez. No pasa nada, está siendo honesto, y la empresa pues dice, oye, bueno, fue hace mucho tiempo, solamente fue por probar, no pasa nada, no es una persona que tenga un problema de adicción y que me pueda generar algún problema personal dentro de mi equipo. Entonces, pero si mentimos, tarde o temprano la información llega, ¿no? O me salí de este trabajo porque ya no me gustaba. Y cuando hablamos por la referencia, y se salió porque le gritó al gerente, ¿no? Entonces, si tuviste algún conflicto, pues decir, bueno, a lo mejor no literal quemar a tu gerente, pero sí decir que a lo mejor no coincidiste y decidiste separarte por la paz. Tener mucho cuidado en ser honestos y ser abiertos, ¿sale? Si no, insisto, en referencias, en pruebas de confianza, este tipo de información se sabe y luego quedamos mal con la empresa. Otro punto que les recomiendo es que pregunten todas sus dudas en la entrevista. Temas de sueldo, porque de repente pasa que no preguntan, al reclutador se le olvida, aceptan el trabajo y resulta que no son las condiciones que ustedes estaban esperando o las que vieron en el anuncio. Aclaren todas sus dudas desde que están ahí, que no les dé miedo a preguntar pues, el sueldo, fechas de entrada, cuándo va a haber una segunda entrevista, qué sigue en el proceso. A lo mejor todo el mundo odia el yo te llamo, ¿no? Que es siempre lo que decimos, pero bueno, a lo mejor me llamas, pero más o menos ¿en cuánto tiempo? ¿No? Para saber en cuánto tiempo más o menos esperar la llamada o estar pendiente. Pregunten todo aquello que tengan duda. No se expresen mal de su anterior empleador. Insisto, a lo mejor salí mal, tuve una situación, me caía mal, mi jefe no lo aguantaba, no lo digan. Yo lo que les recomiendo es simplemente un crecimiento. La verdad es que me quería desarrollar en otra área, no sé, cualquier otra cosa, pero hablar mal del anterior empleador también da una mala imagen porque posiblemente si se salen de mi empresa van a hacer lo mismo. Y por último, es importante que identifiques el valor que le vas a aportar tú a la empresa. Recapacita sobre toda la experiencia que has tenido pasada, ya sea en prácticas o experiencias laborales, y coméntale en la entrevista a tu empleador qué le puedes aportar a la empresa. Insisto, a lo mejor no tengo muchísima experiencia laboral, pero como me encantan las redes y todo este tema de la tecnología, pues tengo muchas habilidades que para esa vacante pueden ser funcionales.
Tienes que aprender a venderte con todas esas habilidades y competencias que tienes y te juro que seguramente tu empleador lo va a valorar. A veces eso nos importa más, la disposición, el compromiso que le damos al candidato, la sangre nueva, porque también hay gente que ya tiene muchos años de experiencia y ya está a lo mejor viciada, ¿no? O tiene poca disposición al cambio y los jóvenes pues son más adaptables. Entonces, tienes que aprender a venderte. Eso es lo que yo les recomiendo. Y bueno, me parece que hasta aquí llegamos. No sé si tengan alguna duda. Ya vi que por ahí algunos me compartieron su correo. Con mucho gusto les hago llegar la presentación. Y los tips, claro que sí, se pueden comunicar por correo, mándenme un correíto. El correo que viene en la presentación, de todas formas, si quieren anotarlo, es veromarin.gmail.com. Ahí me pueden escribir dudas, yo no tengo ningún inconveniente, pues en lo que les pueda ayudar. Si tienen alguna duda ahorita, adelante. Ahorita hay que aprovechar, chicos, ya que Verónica pues cuenta con mucha experiencia, está en el lugar adecuado para darles estas recomendaciones. Y por favor, adelante, adelante. Sin miedo, chicos. Bueno, yo experiencia de lo que decía que no hay que hablar más del empleado. Yo he tenido varios trabajos. Prácticamente he trabajado desde que tengo 15 años, ya tengo más de 10 años, no, 15 años trabajando. Una vez en una entrevista me comentaron eso que usted dice, yo puse por quererme, o puse un comentario de mi antiguo empleador, y el que me estaba entrevistando me dijo eso, no, pon otra cosa referente, no sé, no hables mal de él porque es lo que él va a hablar de ti. Entonces, tienes que dar como una buena imagen de dónde vienes. Y realmente es de mucha ayuda que nos está impartiendo estos tips de cómo hacer un currículum, porque realmente hasta para avanzar en algún trabajo que ya tengas, te piden, para algún puesto, te piden un currículum. Por ejemplo, en el área en el que yo estoy, para poder avanzar al área que ahorita tengo, me pidieron un currículum, e igual tuve que pedir ayuda, ver cómo lo podía yo llenar. Y muchas gracias. De nada, Alejandra, qué bueno que te puedan servir estos tips y efectivamente hablar, insisto, mal del empleador. Pues hay un dicho que dice que lo que digas de Juan no habla mal de Juan, sino habla mal de ti. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que transmitimos. Al final del día, si la persona no se comportó adecuadamente con nosotros, su castigo lo tendrá él, ¿no? Pero a nosotros obviamente nos conviene más dar una imagen profesional, ¿no? Salí porque pues ya buscaba un crecimiento, porque me interesaba desarrollarme en otro departamento, cualquier otro punto que no tenga relación con el problema del jefe. No mentir si tuviste alguna situación, porque también cuando pedimos referencias, pues nos lo dicen, ¿no? Pero a lo mejor no profundizar o querer dejar mal a la persona, porque pues obviamente pues eso al reclutador también le da una imagen de que si te vas de mi empresa, pues de igual manera te vas a expresar, ¿no? Como dice Alejandro. Entonces hay que tener cuidado en ese punto. ¿Alguna otra duda, chicos, que tengan? Aprovechen que les puedo dar todos los tips de todos los RH y todas las cosas terribles que hacemos cuando revisamos currículum. ¿No? Ok. Buenas noches. Sí, dime. Mi nombre es Liliana Blanquez, nada más. Si me puede recorrer, por favor. No te escuchamos, Liliana, te cortaste un poquito, ¿me repites, por favor? ¿Se escuchó? No. Ok, ¿me va a repetir su correo, por favor? Mi correo, claro que sí. Vero Marín. No me escucho. Sí te escucho, mi correo, creo que me lo pediste, es Vero Marín, C de casa, A de árbol, @gmail.com. De todas formas, si ustedes tienen contacto con Silvia, se lo voy a hacer llegar a Silvia y con mucho gusto ahí cualquier duda que tengan, de verdad, sin compromiso, les doy mi número de cuenta, no se creen.
sin compromiso, me pueden ahí consultar y la verdad es que yo creo que es importante que ustedes como nadie, muchas veces no ayudamos a los jóvenes y creo que es importante que sepan a lo que se avientan acá en el mundo laboral. ¿Sale? Pues Silvia, Gustavo, no sé si quieran comentar algo para finalizar. Me ha dado muchísimo gusto, chicos, estar con ustedes. Espero que estos tips, que son muy rápidos, muy concretos, porque el tiempo también no es mucho, les hayan servido y que los pongan en práctica. Gustavo, Silvia, ¿ustedes me dirán? Sí, pues por supuesto que sí, agradecerte de antemano, Verónica, todo tu apoyo, tu experiencia, tu colaboración y sobre todo que estás en el punto medular sobre la plática que nos acabas de dar. Yo creo que los chicos, a nombre del instituto y de todas las personas que están conectadas, te agradecemos mucho. El TEC y el ITESU tiene las puertas abiertas para ti en el momento que tú decidas venir a visitarnos, alguna plática, alguna conferencia, algún practicante también, por supuesto. Y agradecerte tu experiencia, Verónica. Te mandamos un fuerte y caluroso abrazo desde Huichapan y que sea un año de cierre de éxitos. Un fuerte abrazo y muchas gracias, Verónica. Muchísimas gracias, un placer. Espero por ahí en algunos correitos que me compartieron, de repente a mí también me toca dar por ahí algunos talleres virtuales y que están relacionados a recursos humanos o algunos otros temas que a lo mejor pudieran ser de su interés, si no a través de ti o de Silvia también los comparto y si alguno de tus chicos se quiere sumar, adelante. Muchas gracias, Vero. Gracias por compartir tu experiencia y bueno, pues esperamos verte pronto en el ITESO. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Sil. Muchas gracias por tu confianza. Cuídense muchísimo. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Bye, bye. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Liliana. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, cuídense mucho, mucho éxito. Gracias, Vero. ¿Me haces llegar entonces tu presentación? Sí, la voy a pasar a PDF y con mucho gusto te la comparto por el WhatsApp para que se las hagas llegar ahí a los chicos. Aunque está bien, muchas gracias. Y pues esperamos que no sea la última vez, ¿no? Que nos compartas más porque se ve que tienes mucha experiencia y aparte te gusta tu trabajo. Así es, me encanta muchísimo, por eso lo comparto, porque ya hubiese yo querido, ¿verdad? Que hubiera quien me compartiera todas estos tips que son de mucha ayuda, pero cualquier tema que te interese, que tenga relación con este punto en específico, o cualquier tema de responsabilidad social que ahorita es mucho en tendencia en las empresas, con mucho gusto los apoyo. Pues muchas gracias, Vero, y fue un placer estar contigo en esta charla, porque la verdad estuvo muy bien, gracias. Y porque es difícil encontrar personas que lo hagan sin ningún interés, ¿no? Solamente el placer de compartir su experiencia. Muchas gracias. ¿De qué? Un placer, un gusto. Ahora sí que lo que se sabe no se comparte, no sirve. Ok, gracias, Vero. Estamos en contacto, entonces me mandas tu presentación y yo se las comparto a ellos. Claro que sí. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego.